Hola, buenas tardes y bienvenidos a un nuevo directo de nuestro canal y gracias por acompañarnos. Hoy en Eurocoinpay TV os presentamos a Gonzalo García. Gonzalo es socio del despacho CISAE y Alegra, en el área FinTech y Corporate, con varios años de experiencia en el campo de la tecnología de la información, blockchain, ciberseguridad y materia regulatoria financiera y bancaria. Ha prestado servicios en firmas especializadas en materia mercantil y regulatoria y ha sido socio fundador y director de distintas startups del ámbito tecnológico, legal y financiero. Gonzalo también es miembro del Colegio de Abogados de Madrid y ha recibido varias veces el premio Best Lawyer, Mejor Abogado. Además, es profesor del Máster en Propiedad Intelectual y Derecho Tecnológico de la Universidad Internacional de Valencia, así como en el Business School de ISDE y EAE. Tiene un grado en Derecho por la Universidad de Granada, el premio extraordinario de trabajo en su trabajo de fin de grado, el programa de MBA por el Instituto de Empresa, un máster de acceso a la abogacía y al emprendimiento y nueva tecnología, ambos con número 1 de la promoción por la IE School of Law. Tiene también el programa de especialización en Derecho de los Mercados Financieros por el Instituto de Estudios Bursátiles, sí. Tan completo que al final, pues de verdad, qué maravilla, ¿no? Ha habido que leerlo. ¿Ha habido que leerlo? Imposible aprendérselo todo de imposible, pero imposible. Buenas tardes, Gonzalo, y gracias por acompañarnos hoy. ¿Qué tal? A ver, ¿estabas con nosotros, ¿Estás con Gonzalo? nosotros, Gonzalo? Bueno, si no, le esperamos un poco, que no pasa nada tampoco. No pasa nada, esperamos a que se conecte y os contamos que hoy vamos a abordar un tema de interés para todos nuestros clientes que nos llevan consultando durante varios días. En este caso vamos a abordar el tema de las cuestiones más demandadas sobre la tributación de las criptomonedas y que nuestros clientes nos han ido manifestando a través de nuestros canales de comunicación oficiales. Indicaros que, bueno, que vamos a abordar todo el tema de forma general, ¿verdad, Raquel? Sí, yo creo que más bien en vez de centrarnos en casos particulares de cada uno, que al final es algo más complicado y tampoco viene siendo el caso en un directo de Eurocoinpay TV, se nos quedaría muy justo el tiempo. Vamos a hablar de lo que son los rasgos generales de cómo se encuentra ahora mismo la situación con las cripto y a ver qué dudas podemos solucionar, cómo lo podemos afrontar, ¿verdad? Sí. A ver si por lo menos dejamos claro los rasgos más generales. Claro, lo que sí que tenemos claro, Gonzalo, es que hay muchísimas dudas sobre el mundo cripto y la tributación, ¿de acuerdo? Ya le tenemos aquí con nosotras. Bienvenido, Gonzalo. Hola, muchas gracias por invitarme, de verdad, a participar. Te has perdido la presentación que te hemos hecho, eso sí lo hemos tenido que leer porque lo comentábamos, madre mía. Qué completo, que no nos ha quedado otra opción que leerlo. Bueno, he estudiado mucho tiempo, la verdad, para conseguir todas esas cosas. Pero bueno, es muy largo, se lo enviaba a Marisa y siempre tarda mucho en leerlo. Pero bueno, al final es más el trabajo que todos los estudios que hemos hecho, la verdad. Normal. Pues bueno, si te parece empezamos, ya hemos hecho la introducción. Entonces, bueno, lo que te has ahorrado escucharnos. Y ya, pues nada, hemos hablado sobre que vamos a hablar cómo está la situación actual en el tema de tributación con las cripto. Entonces, para iniciar, para ubicarnos un poco, ¿hay diferentes opciones para declarar los diferentes movimientos y acciones realizadas con las criptomonedas? Pues depende un poco de lo que hayamos hecho con nuestras criptomonedas, ¿no? Depende si las hemos simplemente comprado y las hemos holdeado, las hemos permutado y dependiendo de si las hemos ganado minando o si ha sido un airdrop. Dependiendo de cada casuística, pues tendremos que tributarlas de una manera. No es lo mismo que las hayamos comprado o vendido que directamente hayamos hecho un montón de permutas o hayamos hecho staking. Depende muchísimo de la metodología y de cómo hayamos obtenido o cómo hayamos hecho que esas criptomonedas lleguen a nuestro patrimonio. Entonces, dependiendo de la casuística de cada una, pues debemos tributarla por una de las metodologías que nos permite la declaración del IRPF. Hemos visto que, según Hacienda, debe haber como 4 bien diferenciadas formas de tributación, ¿verdad? Una que serían ganancias y pérdidas por transmisión. ¿Eso se refiere realmente a la compraventa del intercambio? Sí, eso en realidad es cuando hablamos de las permutas, es decir, si tenemos Bitcoin y lo cambiamos a Ethereum o lo cambiamos a una stablecoin o cuando lo pasamos a dinero fiat al final.
Eso sería cuando hacemos una permuta o un cambio. Eso sería al final entra dentro de la base del ahorro y sería por rendimientos del capital mueble dentro de la base del ahorro y como sabemos tributa entre el 19 o el 26% dependiendo del tramo en el que estemos. Eso sería simplemente cuando intercambiamos. Gonzalo, ¿Qué? ¿nos puede recordar esos tramos, Gonzalo? Pues del 19 al 26, un poco pues así un poco de memoria, pues en realidad lo tengo aquí delante apuntado porque tampoco nos lo sabemos siempre de memoria ni estamos todo el día apuntándolo, pero hay que entender un poco que el 26 va por encima de 200.000 euros de ganancias, es decir, cuando hemos conseguido más de 200.000 euros de ganancias, es decir, si por ejemplo hemos metido 100.000 euros en Binance, esos 100.000 euros no tributarían, serían las ganancias o la plusvalía que hemos obtenido sobre esos 100.000 euros. Por encima de 200.000 euros sería el 26% y luego pues de 0 a 6.000 el 19%, de 6.000 a 44.000 el 21%, de 50.000 a 150.000 el 23% y por encima de 200.000 el 26% dentro de un año. Eso serían un poco los tramos así a grosso modo que habría que ajustar en cada caso a nivel de rendimientos que del capital mobiliario en caso de intercambio de compra-venta de criptomonedas. Ajá. A mí no me importaría estar en el último tramo, ya te lo digo. No, para nada. Y luego hay otras tres opciones más, una de rendimiento de capital, que se refiere más sobre a los intereses, el stacking, los rendimientos generados por tener criptomonedas, esa sería otra opción. Ahí cuando estamos intereses o staking, al final no deja de ser que son rendimientos sobre nuestro capital mobiliario. Al final las criptomonedas se consideran capital mobiliario y al final si hemos generado un staking que se lo hemos prestado a alguien, al final que todos sabemos cómo funciona el staking, o hemos generado intereses por préstamos, es lo mismo que si generamos una plusvalía con respecto a la compraventa. Sigue tributando en la misma base que lo que decíamos anteriormente y sigue en todos los tramos anteriores del 19 al 26. Sería exactamente lo mismo que lo anterior. Y si realmente se realiza una actividad económica como la minería o el trading o la compraventa para terceros, ahí ya... O sea, ahí es diferente porque en realidad no es que tengamos un capital o tengamos unas criptomonedas y les hemos sacado rendimientos, sino que realmente son rendimientos de nuestra actividad. Al final la minería hay que pensar que lo que estamos poniendo es hardware a disposición del cálculo matemático de hashes a una cadena de bloques y a cambio nos dan una recompensa. En ese caso, pues tributaríamos entre el 19 y el 47 dentro de la base general del IRPF. Son actividades económicas y no rendimientos de nuestro capital mueble. Al final estamos ejerciendo una actividad económica que nos genera un beneficio. Entonces es completamente diferente y vamos por la base general de la tributación. Ahí tenemos lo de siempre, del 19 al 47 y ahí se modifica mucho dentro de las comunidades autónomas. Hay una parte estatal y una parte de comunidades autónomas y va variando por cada una de ellas y dependiendo de los tramos también. Pero eso es otro tipo de ganancias al final, aunque está relacionado con el concepto cripto, pero es porque yo he hecho algo o estoy ejerciendo una actividad profesional o he puesto medios para generar un rendimiento, más allá de rendimientos puros del capital mueble, que es lo que hablábamos anteriormente. Perfecto. Y una duda que les surge mucho a la gente, ¿las criptomonedas y las monedas virtuales son lo mismo para Hacienda? ¿Se consideran divisas? ¿Se consideran divisas, dices? Que si son consideradas divisas las criptomonedas. O sea, la divisa es un aspecto regulatorio a nivel de Banco de España y de Hacienda y no se consideran eso, se consideran como el oro a lo mejor, es rendimientos del capital mueble. No son divisas en sí, pero todas las criptomonedas sí que son consideradas a los efectos de Hacienda como monedas virtuales, ¿vale? Entonces aquí lo que hay que entender un poco es que por un lado están las criptomonedas puras, que son aquellas monedas que en realidad no tienen un derecho subyacente, es decir, que no tienen nada por debajo, no son un utility, ni un security puro, ni ningún tipo de token híbrido. Entonces, al no tener ningún subyacente, en realidad es como un código informático y yo soy dueño de un código informático asociado a una wallet dentro de la blockchain. Entonces, es capital de mobiliario puro. Cuando estamos hablando de utilities o de securities, en realidad lo que estamos hablando es que tenemos un derecho financiero, un derecho de consumidores y usuarios o un derecho de propiedad intelectual, como podría ser el caso de los NFTs, donde tenemos una representación digital de ese derecho en blockchain. Entonces ahí la tributación no es tanto porque sea una moneda virtual o hay una representación digital, sino por el propio activo. Es decir, si yo tengo una acción de una sociedad anónima digitalizada
y tengo esa representación en blockchain, tenga o no esa representación en blockchain, dentro de mi patrimonio lo que tengo es una acción y tributaré por el incremento en mi patrimonio o por la compraventa de esa acción, independientemente de que esté tokenizada o no. Lo que hace la tokenización es una anotación en cuenta de esa acción que me va a permitir pues su fácil venta o tener una representación o tenerla en mi wallet, pero no va a cambiar la naturaleza jurídica de la acción y a nivel tributario mucho menos. Al final lo que tengo es una acción independientemente de que tenga un token que represente esa acción. Entonces, en este caso, las monedas virtuales, a los efectos de Hacienda, efectivamente, todas las criptomonedas son consideradas monedas virtuales, pero no todos los tokens son considerados monedas virtuales ni capital mobiliario. Tendremos que ver caso por caso cuál es el subyacente asociado a ese token para saber cuál es el activo o el derecho que está dentro de mi patrimonio para saber cómo tributar. Correcto. Entendido, yo creo, ¿no? Bueno, yo la verdad que me pierdo un Complicado poco, es, pero- las cosas como son, o sea, nadie va a negar que es un tema que es bastante complicado. No, pues al Poco a final es poco como me si puedes yo explicar. tengo, para explicarlo un poco más fácil, si yo tengo un token y ese token hacemos un contrato y decimos que ese token representa mi coche y yo al final digo que si yo te transmito ese token, te estoy transmitiendo mi coche, al final da igual que ese token sea un token o no, al final lo que estoy haciendo es una forma digitalizada de transmitir fácilmente mi coche, pero en realidad lo que tengo en mi patrimonio es un coche y lo que pagaré es por la compra-venta de un coche. Veremos qué dice Hacienda por vender un coche. Eso es cuando hablamos de lo que no son commodities o Bitcoin o monedas puras que no tienen derechos asociados. Pero cuando son monedas con derechos asociados, que en este caso sería el derecho a tener mi coche o a vender mi coche, pues sí que vamos por monedas virtuales, pero cuando tenemos un contrato que vincula ese token a ese activo, pues tendremos que ver qué activo es exactamente para poder calificarlo y al calificarlo ver cómo tributar a los efectos de la normativa tributaria. Correcto. Entonces, Gonzalo, por ir un poco a lo que es la base de las operativas que se pueden realizar con cripto, pongámonos en la tesitura de que yo realizo operaciones con criptomonedas, pero no las monetizo y tampoco las llevo a mi cuenta bancaria. ¿Tendría que declarar por esas operaciones O realizadas? sea, en realidad no habría operaciones, lo que me estás diciendo en realidad es que yo voy a un exchange como el CoinPay, ¿no? Y meto, por ejemplo, 3.000 euros y decido comprar Bitcoin, ¿no? Y dejo ese Bitcoin holdeado, ¿vale? Esa es la operación que entonces no hay operaciones, solo hay una, donde entro en un capital o lo puedo hacer en varias veces, ¿no? Ahí al final no tendría que declarar nada en un principio, porque al final no ha existido lo que se llama el hecho imponible. El hecho imponible es la acción por la cual yo tengo la obligación de tributar, que es esa compraventa, porque al final lo único que he hecho es comprar un coche, por ejemplo. Tú cuando compras un coche, tú no tributas por comprar ese coche hasta que no lo vendas o no saques una plusvalía por comprar el coche, no pagas, ¿no? Por decirlo de alguna manera simple. Correcto. Lo que sí que podría pasar y que existe en España, que es una cosa muy específica de España, que en la Unión Europea está muy discutido, es el impuesto sobre el patrimonio, ¿vale? El impuesto sobre el patrimonio te dice que cuando tienes algo que vale muchísimo dinero, en España está por encima de los 2 millones, yo lo tengo que declarar y decir, oye, Hacienda, tengo aquí 2 millones de euros en Bitcoin. Si yo fuera EuroCoinPay y comprara 2 millones de euros en Bitcoin, sí que tendría que decir que ya no tengo 2 millones de euros en cash en la cuenta, que los tengo en Bitcoin, ¿vale? Por ejemplo, en Madrid sí que está exento, es decir, está unificado, que no existe el impuesto sobre el patrimonio, pero sí que debería decir que tengo 2 millones de euros en Bitcoin. Eso por un lado en lo que serían exchange nacionales, ¿vale? O lo que serían proveedores de criptomonedas nacionales. Cuando estamos en proveedores de criptomonedas internacionales están los famosos modelos 720 y 721 que están muy discutidos, en los que tendría que decir que tengo wallet providers o exchanges, que normalmente son los dos a la vez porque te proveen de una wallet y te permiten el intercambio, indicando que tengo patrimonio fuera. Y ahí no es por encima de los 2 millones, sino están discutiendo si es cualquier cuantía por encima de los 50.000. Pero tendría que decirlo. Es decir, no tributar por ello, pero sí decir que lo tengo ahí a los efectos de la normativa fiscal. Pero en principio no se ha generado un hecho imponible, a menos que yo tenga más de 2 millones de euros y esté en una comunidad autónoma en España que sí que se tribute y no esté unificado como en Madrid, pero lo tendría que decir. Pero en principio, solo por hacer esa operación, como dices, por norma general, en una operación normal no habría en que una tributar. plataforma de criptomonedas durante el año fiscal. ¿Para operar sería necesario informar de ese depósito? ¿En qué casos? Porque si yo simplemente compro las criptos, como tú has dicho, y las dejo ahí, las holdeo, no las, tengo que informar realmente de que he realizado
esa compra o esa inversión? ¿O queda ya reflejado y Hacienda ya es No, consciente? en ese caso, no, al final yo lo que estoy comprando es un capital mueble y yo si voy y compro 1.000 euros en, no lo sé, en galletas, por decirlo de alguna manera, o en naranjas, yo no tengo que informar a Hacienda, a menos que comprara 2 millones de euros si lo tuviera, ¿no? Al final no deja de ser un producto de consumo, por decirlo de alguna manera, mal dicho y categorizado, pero no tengo que informar. Otra cosa es que a los efectos de blanqueo de capitales, que es la nueva norma de la quinta directiva, el exchange como puede ser Eurocoin me va a tener que hacer un KYC y va a identificarme que yo he hecho esa operación y el SEC Black puede requerirme a los efectos de blanqueo de capitales, pero no de Hacienda. Pero en principio yo no tengo que, es prácticamente la misma pregunta que la anterior, no tengo que notificar a nadie a menos que tenga más de 2 millones de euros en patrimonio. Entonces yo creo que queda claro que tú puedes realizar la compra de una criptomoneda si no haces ningún otro tipo de operativa, ya venga a ser venta u otra compra o un intercambio, no tienes por qué declarar que hayas realizado esa compra, ¿correcto? No, no. En principio no, pero de todas maneras, lo que hay que tener claro es que quedará trazado que hay una transmisión de dinero electrónico desde mi cuenta bancaria a la cuenta bancaria del exchange y que en un momento dado se le pueda requerir por la ley del fraude al exchange, no a Hacienda, y esa operación quedará trazada y encima el exchange habrá hecho un KYC y habrá identificado quién es esa persona, porque ahí no hay un delito fiscal, pero sí que puede haber intentar transformar a dinero negro, por de alguna manera, ese dinero que tenía blanco, transformarlo a dinero negro y sí que va a quedar trazado, ¿sabes? De alguna manera. Sin perjuicio de que yo encima lo que puedo hacer es transformarlo a Bitcoin y luego decirle al exchange que me lo mande a una wallet fría o lo mande a una wallet tercera y sí que quedará resto de que al final esa persona lo transformó y lo envió a una wallet tercera. No a los efectos tributarios, pero sí a los efectos de blanqueo de capitales y de ley antifraude. Por decirlo, que va por dos ramas diferentes. Una cosa es la tributación, otra cosa es intentar lavar dinero o ennegrecer dinero, ¿no? Por otro lado, pero siempre normalmente los exchanges que operan bien no aceptan efectivo, entonces siempre va a venir del banco o de la tarjeta, entonces va a haber toda una trazabilidad completa de ese dinero desde el momento en que sale del banco hasta que va hasta la cripto. Y si tú se lo envías a un tercero para hacer un pago en negro, por decirlo de alguna manera, al final se va a saber que tú has hecho ese pago, no a quién, pero sí que ha salido ese dinero hacia una tercera wallet. Correcto. Vale. Sí. ¿En qué casos se tiene que indicar el valor de tus criptomonedas con fecha 31 de diciembre como incremento de patrimonio? Pues a veces no es incremento solo del patrimonio, también puede ser que he perdido mi patrimonio, porque al final lo que hay que entender es que yo puedo compensar pérdidas en 4 años, ¿no? Entonces, no solo hay que pensar cuando gano dinero, sino que si he tenido un mal año y he perdido 50.000 euros ese año, también me interesa poder notificarlo, porque a lo mejor el año que viene he ganado y lo puedo compensar, ¿no? Esa es un poco la idea. Pero en realidad es cuando he hecho lo que decíamos antes, el hecho imponible, ¿no? Que es que la he vendido o que he ganado criptomonedas a través de mis actividades económicas. Al fin y al cabo, cuando he hecho alguno, o las he vendido, o las he permutado, o las he transformado a fiat, o he ganado airdrops o he minado. Cuando se genera alguna de esas operaciones, yo tengo que decir a Hacienda que tengo a 31 de diciembre esas monedas y por norma general la cotización que tienen. Vale. Vale, y ahora pongámonos en el caso de que a mí la inversión que yo hice en cripto me ha generado ciertos beneficios. Si yo esos beneficios los vuelvo a reinvertir, ¿cómo lo declararía? En realidad, esos beneficios tú tienes que, a nivel puridad, deberías, por cada vez que tú haces una permuta o cada vez que tú transformas a fiat, el beneficio de esa operación deberías pagarlo, ¿no? Entonces no deberías invertir el dinero que has tributado, ¿no? Pero está siendo muy complicado a nivel de Hacienda a día de hoy, sobre todo en inversiones de alta frecuencia, ¿no? Donde estoy haciendo inversiones de entrada y salida de posiciones muy rápidas, donde a lo mejor hago entradas y posiciones o tenemos traders que hacen entradas y salidas de posiciones más de 10.000 o 100.000 veces al día en sistemas de alta frecuencia en segundos. Pero al final veremos cómo lo hace Hacienda, ¿no? Pero se supone que cada vez que yo hago una permuta debería quitar mi trocito sobre la plusvalía de esos impuestos y volver a invertir solo el resto, ¿no?
deberíamos hacer un cálculo a nivel matemático, ¿sabes? Sobre si he generado beneficios sobre impuestos de alguna manera, pero está siendo muy complicado y muy complicado de justificar tanto por parte de la gente que lo quiere hacer bien, como que consideramos que Hacienda va a ser complicado, que si tú le mandas un Excel con más de, yo qué sé, si hacemos 10.000 operaciones por minuto o ponle 1.000 operaciones por minuto en sistemas de alta frecuencia a lo largo de un año, hablamos de miles de millones de operaciones de entradas y salidas de posiciones en cripto a lo largo de años, pues al final es un poco la buena fe de la gente de decir, oye, pues no se sabe si van a ser conglomerados finales o van a ser totales, pero bueno, al final lo que intentamos decir un poco es que los impuestos hay que pagarlos, que tampoco son tan altos, que al final hay que intentar de buena fe mostrar las posiciones e intentar declarar las cosas, que a veces es complicado, sobre todo en materia de DeFi, ¿no? Que cómo poder trazar ciertas operaciones en materia DeFi, en materia de staking y farming, sobre todo cuando no sabemos lo que hacen los protocolos o cómo funcionan los sistemas de beneficios a nivel cualitativo y veremos, pero al final no deja de ser una actividad que estás generando altos rendimientos y como yo le digo a la gente, oye, ganáis muchísimo dinero, hay que aportar al sistema y hay que pagar los impuestos, aunque sean altos, y no puedes intentar no pagarlos y de buena fe intentar mostrar todas tus operaciones, recoger todas tus operaciones, ya sean en MetaMask, en Binance, en DeFi, a través de Pancake, Swap o lo que sea, ver los protocolos, sacarlos, para eso está la blockchain toda transparente en algunos casos e intentar pagar lo que puedas porque al final habéis generado grandes beneficios de dinero con un esfuerzo limitado. No digo que no, pero como yo digo siempre, no llevas 25 años picando en la mina. ¿Sabes? Quiero decir, ganando Está dinero. claro que si queremos que las cosas funcionen bien, pues Hay tiene que empezar, correcto. sí, O tiene sea que que empezar por nosotros. este año vosotros consideráis también que es un acto de buena fe. Sí, y bueno, y si realmente quieres optimizarte a nivel fiscal, como nosotros decimos, oye, tú has ganado dinero viviendo en España, es lo que te toca, ¿sabes? Quiero decir, si tú a partir de ahora tienes realmente intención de seguir ganando dinero de esto, pues hay opciones a nivel internacional, te tienes que desplazar tú y tu familia y se puede crear estructuras o residencias en otros países donde fiscalmente sea mejor. Pero lo que no puedes es tenerlo todo, vivir en España y tener las tributaciones de fuera. Se lo recomendamos, todo lo que has ganado lo tienes que tributar aquí porque los hechos imponibles se generaron con tu residencia en España y a partir de ahora pues te puedes mover hacia otros sitios si tú lo deseas y te merece la pena. Igual que conocemos muchos cripto traders que se han ido a Andorra o están en Portugal o se han ido a Islas Mauricio o a muchos sitios, pero realmente nosotros que hemos hecho operaciones de esas con gente, te tienes que desplazar allí y vivir allí, tener la residencia allí y operar desde allí. ¿Sabes? Como vamos, como lo han hecho los youtubers. Nada más. Habrá que dejar el dinero en casa, ¿no? Eso ya es opción de cada uno, ¿sabes? Quiero decir, pero lo que no puedes es estar en casa con tus padres al lado de toda la vida, ¿no? Y tal, tienes que renunciar a algo. Está claro que Andorra es mucho mejor a nivel fiscal para hacer este tipo de operaciones, pero tienes que renunciar a algo. Pues, es que está en mitad de la montaña, ¿sabes? Quiero decir, entonces no lo puedes tener todo y tú eliges. Pero no, nosotros, por lo menos en el despacho, no hacemos ningún tipo de chiringuito de estructuras, ni hacemos estructuras de ningún tipo. Al final, oye, tienes que renunciar, tú decides, pero paga lo que has hecho aquí y a partir de un momento dado, pues si te interesa, pues a Portugal o donde tú quieras. Esperemos que está habiendo políticas legislativas a nivel internacional para atraer. UK se está posicionando en un sistema muchísimo mejor para intentar atraer todo un sistema fiscal y todos esos traders y empresas trader a Inglaterra. Portugal lo ha hecho y ya está habiendo muchísimo movimiento en nivel cripto trader, pues que se pongan las pilas. Es lo único que, como decimos siempre, y dice uno de mis socios, que es una frase que no me gusta mucho, pero nos comen el guiso, ¿sabes? Pues es verdad. No podemos hacer otra cosa. Bueno, a ver, desde aquí, desde Eurocoinpay, hemos recibido un montón de consultas y de dudas sobre la tributación porque hay como un halo de desconocimiento sobre todo esto. ¿Vosotros también las habéis recibido por parte de...? Sí, nosotros viene muchísima gente por el despacho y no solo a nivel de tributación cripto, sino gente que ha hecho ICOs, IDOs, que ha levantado en proyectos de Play to Earn 5 millones y muchas veces no ha tenido en cuenta la parte fiscal cuando ha empezado a operar, ¿no? Y lo hace ex post
y es uno de los trabajos recurrentes, ¿no? Hace poco hemos incorporado a muchísimos fiscalistas dentro de la estructura del despacho para esto en concreto, ¿no? Sobre todo nos dedicamos en principio a grandes patrimonios, grandes cuantías de dinero y a estructuración de operaciones de levantamiento de rondas de financiación a través de emisión de tokens, donde no se ha tenido en cuenta, pues por ejemplo, que a lo mejor un utility token lleva IVA y cómo estructurar todas esas operaciones ex post, ¿no? Pero ahora mismo que Hacienda se ha puesto las pilas, al final lo que está viendo Hacienda es que hay un nicho de donde sacar dinero y lo va a atacar y la gente se está acercando muchísimo al despacho a preguntar, por supuesto. No, es que es normal, además es un tema que está a la orden del día, que nos ha pillado a todos, entre comillas, de sorpresa, sí, y que sobre todo no sabemos ni por dónde cogerlo ni cómo actuar. Hombre, pues yo como digo, cuando me vienen y dicen, no, es que yo pensaba que no iba a tener que pagar, pues obviamente si ganas dinero en este país tienes que pagar, no es una sorpresa. ¿Sabes? Porque creo que la mayor parte de la gente lo que pensaba es que no tendría que pagar hasta que no lo convirtiera a un dinero fiat y lo sacara a su cuenta bancaria. Eso es lo Ya, que pero al final el sistema de permuta cripto es una de las políticas legislativas que ha tomado España, que en realidad no es una política legislativa, sino es la que se venía utilizando en materia mueble general y tiene sentido al final. Cuando yo cambio un bien por otro, al final, no sé, yo solo intento explicar, no sé si habéis visto este programa de la televisión que empieza con un boli y lo empieza a cambiar, ¿sabes? Y al final acaba con una casa, que pues es un programa muy antiguo que había y entonces lo va cambiando y lo va cambiando y lo va cambiando a nivel de permutas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo empezaba con un boli y acabo con una casa y de repente en mi patrimonio tengo una casa y tenía un boli y no pago porque no lo he transformado a fiat. Al final no dejo de tener en mi patrimonio una casa y al principio tenía un boli y esa casa tiene un valor de mercado y eso pues tendré que tributar por incremento del patrimonio. Al final soy más rico que antes, ¿no? Es un poco como lo de las herencias, que de repente recibes una casa y... A lo mejor oye. Pues Gonzalo, yo vamos. ¿Alguna cosa que te interese o que te apetezca contarnos a partir de esto de la tributación del mundo cripto? No, pues que hay que tener en cuenta un poco todo esto, que lo que le recomiendo a la gente es que cuando empiece a operar tenga claro que lo tiene que trazar, que hay montones de herramientas para poder trazar sus operaciones y lo tenga en cuenta cuando empiece a operar, sobre todo en materia trading, que tenga claro que si de repente tenemos un gran patrimonio, se deja asesorar por fiscalistas profesionales, que hay ciertos fiscalistas o pseudofiscalistas en Internet que se dejan que dicen que asesoran o que dicen trucos y que no son trucos, que hay gente profesional que lleva 25, 30, 45 años asesorando en el mercado y que son profesionales de verdad y que saben cómo hacer las cosas y que se dejan asesorar por profesionales de verdad con respecto a su patrimonio y que, como digo yo siempre, las cosas no se aprenden en 10 minutos, igual que tú le has tenido que dedicar durante años a estudiar cómo hacer trading, entender cómo funcionan las criptomonedas y cómo hacer las inversiones. Nosotros nos hemos tirado durante años estudiando a través de esfuerzo cómo optimizar todo este tipo de cosas. No porque te veas un vídeo o escuches lo que te estoy diciendo aquí rápidamente vas a poder hacer una declaración de la renta, sino que te dejes asesorar por profesionales que cada uno sabemos lo que tenemos que hacer y si yo tuviese que invertir en cripto, pues seguramente iría a un profesional que me ayudara y no lo haría yo solo, ¿no? Pues sobre todo eso, que se dejen asesorar y que no se crean todo lo que digan en Internet y que si lo quieres hacer solo y no quieres dejarte asesorar por un profesional, estudies mucho, leas mucho y no solo, sobre todo como le digo a la gente, no te dejes solo por un youtuber o uno que diga, sino mírate 10 e intenta sacar las mejores conclusiones de todos y genérate tu propia opinión de cómo tienes que tributar o cómo tienes que hacer las cosas. Pero no el primero que te diga algo, hazlo así, ¿sabes? Y que a nivel fiscal Hacienda siempre te pilla, ¿eh? Te lo digo. Cierto es, cierto es. Sobre todo porque tienen todos los números de los bancos, entonces tienen todas las posiciones bancarias. La recomendación que acabas de hacer sobre todo es muy importante, pero ya no solo en este ámbito, sino en todos. Cualquiera. Nunca te dejes llevar por la gente que te ofrece cosas a cambio casi de nada. No, y menos en el mundo cripto, porque siempre deberías de buscar información y asesorarte muy bien antes de lanzarte al mundo cripto solo así con el paracaídas. Que siempre asesoras profesionales y más con estos temas que al final, oye, el dinero nos cuesta ganarlo a todos
y nadie quiere perderlo a lo tonto ni que le engañen. Entonces siempre, vamos, lo recomendamos desde aquí también, asesoraros bien y mucho, sobre todo mucho. Pues nada, muchísimas gracias, Gonzalo. Nada, muchísimas gracias a vosotras por invitarme y como siempre, cualquier cosa que necesitéis en materia legal, yo encantado de participar en los directos del viernes. Al final apoyamos en Eurocompay en toda su operativa diaria. Es uno de los exchanges que hace las cosas bien y que se regula ante Banco de España e intenta hacerlas bien. A veces cuesta, pero el que quiera hacerlos bien, nosotros consideramos son los que permanecerán. Y encantado de poder ayudar a cualquier equipo como los de Eurocompay que trabajan y tienen ganas de no hacer dinero fácil, ¿sabes? Sino trabajar haciendo las cosas bien y con el apoyo legal necesario y siempre transparente ante las instituciones, vamos. Así es. Muchísimas Muchísimas gracias, Gonzalo, y gracias a todos los que nos habéis acompañado en la tarde de hoy. Ya sabéis que nos vemos aquí. Nos vemos aquí en Eurocompay TV. Y no os olvidéis seguirnos en redes sociales. En todas. En todas. YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, en todas. Ya sabéis dónde estamos. Eurocompay.